gracias en nombre de mis compañeros y en el mío propio a la diputada de nuestra comunidad, Esther Herrán, por concederos esta entrevista. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Como ya sabéis, llevamos unas cuantas semanas preguntando a los ciudadanos de Aro y comarcas qué le preguntarían a una eurodiputada. Y la pregunta que más interés despierta entre los riojanos es ¿qué hace una eurodiputada? Cuéntanos, Esther, ¿cómo es tu día a día? Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es buenos días, gracias por la invitación a todos vosotros. Y el trabajo de un eurodiputado distingue el trabajo de Bruselas y Estrasburgo con el trabajo en la región. El trabajo de Bruselas y Estrasburgo es defender los intereses de los españoles en la construcción europea desde las comisiones parlamentarias que cada uno tiene asignados. En mi caso, yo ayudo a construir Europa desde la área de la agricultura y el desarrollo rural. Y también en las relaciones con los países del Mercosur. Y lo que hago es defender nuestros intereses, que es lo que nos interesa a nosotros los españoles a la hora de la política agrícola común. Por ejemplo, nos interesaba que se mantuvieran las plantaciones de los derechos, el control de las plantaciones de viñedo, nos interesaba continuar con ayudas a la ganadería y a la ganadería de vacuno, por ejemplo, o al caprino o al ovino, nos interesaba también dinero para promoción de los productos agroalimentarios y vender más. Todo eso nos interesaba y esa era mi obligación de defenderlo allí en Bruselas a la hora de, por ejemplo, la reforma de la política agrícola. También nos interesa, por ejemplo, pues que la construcción europea tenga cosas que necesitamos, como la euroorden, la ley de protección de víctimas, que cuando una persona tiene una sentencia judicial que le separa de su agresor, esta persona, cuando viaje por el territorio de la Unión Europea, que es de libre circulación, esté protegida siempre por los demás gobiernos. Bueno, estas cosas también se hace el Parlamento Europeo. O nos interesaba, por ejemplo, salir del problema que teníamos con un euro débil sometido a las fluctuaciones del mercado o a los desmanes de cualquier Estado miembro de la zona euro. Bien, pues eso también ha hecho el Parlamento Europeo esta legislatura. Y eso es lo que hago allí. Aquí, pues la parte de la política regional. Y me dedico a acudir a donde me llaman o a donde pido ir y me admiten, y es para explicar el proyecto del Partido Popular. Yo defiendo al Partido Popular, otros defienden al Partido Socialista, otros son miembros del Partido del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, otros son miembros del PDC. Cada uno tiene una idea de lo que es la política en democracia y la defiende bajo las normas de la democracia. Y eso es lo que hago yo aquí, en la Rioja. ¿Cómo? Pues hago cosas desde acudir a un mercadillo, cuando me han pedido de forma solidaria, pero como haría cualquier otra persona de cualquier tipo de desempeño laboral. Y, por ejemplo, ir a dar una charla para explicar las instituciones europeas a colegios, celebrar el Día de Europa muchas veces con chicos de diferentes colegios, de diferentes institutos o centros de toda La Rioja. Y también acudo a cuando alguien necesita algo que yo puedo ayudar. Por ejemplo, pues he ido muchas veces a Almería por el problema que tenían con el precio del tomate que entraba de Marruecos, y ahí he tenido que ir a informarme de cuál era la situación para defender en los casos una solución, como así hicimos con mi compañero Gaby Mato. O, por ejemplo, he ido a Autor cuando ocurrió el problema del champiñón. Estaba entrando un champiñón fraudulento procedente de China que entraba por diferentes puertos de la Unión Europea y estaba afectando a las ventas de champiñón de La Rioja. Tuvimos que solventar el problema desde allí, desde Bruselas. Por cierto, que no lo solventamos de una forma agraria, sino de una forma económica, porque ese champiñón estaba pagando menos impuestos de los que tocan, y a través de la Agencia Europea Antifraude de la OLAF conseguimos que el gobierno holandés se pusiera las pilas y controlara esa situación, y así solventamos el problema. Esas son un poco las cosas que hacemos desde aquí. Muchas gracias. Has hablado de la agricultura y después hablaremos sobre ello. Hemos preparado unos vídeos con las cuestiones de los ciudadanos. El primero es de ámbito personal y la pregunta nos la realiza Ayala, que es camarera. La función del Grupo Parlamentario en Europa, desde España, en qué nos defienden o qué nos protegen, cuántos días están en Bruselas, cómo se desenvuelven en Bruselas, cómo viajan, si viajan como eurodiputados van en viajes de primera o van como ciudadanos españoles y viajan en charter, el sueldo que tienen, cuánto cobran los eurodiputados. Bueno, la primera parte ya le he contestado a qué se dedica un eurodiputado. La función, me refiero. Los días, pues nosotros estamos 4 días a la semana, de lunes a jueves, en Bruselas o Estrasburgo.
Vamos a Bruselas a las reuniones de comisiones parlamentarias, a las reuniones de grupos políticos. Y cuando toca plenario, vamos a Estrasburgo, porque es en Estrasburgo donde se dice el tratado que está la sede del Parlamento Europeo y donde se celebran las sesiones plenarias. Hay una tercera sede, que es la de Luxemburgo, que es meramente administrativa, pero que sepáis que es un único parlamento con 3 sedes. Yo, para que os hagáis una idea, yo llevo 12 años en el Parlamento Europeo y nunca jamás he ido a Luxemburgo, por tanto, no ni conozco la sede. El trabajo efectivo de los diputados europeos se realiza entre Bruselas y Estrasburgo. Y os digo que este traspaso de Bruselas a Estrasburgo una vez al mes es porque lo dice el Tratado de la Unión Europea. Aprovecho esta oportunidad de hablar de Estrasburgo para que sepáis que Estrasburgo, ciudad, como sabéis, fue uno de los focos fundamentales donde más se sufrió la Segunda Guerra Mundial, también la Primera, y por eso, precisamente por haber sido campo de batalla durante tanto tiempo, fue elegida como sede del Parlamento Europeo, que es el símbolo de la concordia entre europeos. Y precisamente por eso se mantiene, digamos, el espíritu. También viene de eso, viene de las instituciones europeas, que vamos una vez al mes, y de otra institución que siempre está allí, que es el Consejo de Europa. No confundáis nunca el Consejo de Europa con la Unión Europea. El Consejo de Europa es una organización que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, montada por Churchill, precisamente para hacerle sombra a la Unión Europea y conseguir, digamos, que la Unión Europea no consiguiera su proyecto definitivo. El Consejo de Europa lo forman países que nada tienen que ver con la Unión Europea, como por ejemplo Rusia, o hay observadores como China, que nada tienen que ver con la Unión Europea. Y quiero aclararos que el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no es el Tribunal de Justicia de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está en Luxemburgo, y la sentencia Parot proviene del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que depende del Consejo de Europa, que no tiene nada que ver con la Unión Europea. Lo digo porque además incluso los medios de comunicación durante la doctrina Parot liaron la manta una barbaridad y al final, yo pensaba, bueno, estos se han vuelto locos, o qué, nada que ver con la Unión Europea, absolutamente nada que ver. Yo os digo que es un invento, esta organización es un invento de Churchill, de aquel primer ministro británico, para quitarle fuerza a la Unión Europea, digamos que se hizo para competir con la Unión Europea, porque la Unión Europea nunca ha sido bien querida por los ingleses. ¿Qué más? ¿Cómo se desenvuelven en Bruselas? Bueno, pues ya cada uno se busca la vida. Hay diputados que viven en un hotel, hay diputados que vivimos en un apartamento, en fin. ¿Cómo viajamos? Bien, esto ha sido una de las únicas cosas que se han hablado esta legislatura. Los diputados europeos viajan en el modo de transporte que prefieren. Es decir, hay quienes pueden ir en coche, hay quienes pueden ir en tren y hay quienes tenemos que ir en avión por la distancia. Con respecto a los vuelos que hacemos los diputados europeos son, como queramos, en business o en turista, pero nunca pueden superar un forfait, una cantidad marcada por el Parlamento. Esta diputada viaja en turista. Y como viaja en turista, y esto es una pregunta recurrente, y me temo que en la campaña electoral me la van a hacer muchas veces, llevo unos 3 años, no, 2 años porque el tiempo que estuve embarazada no guardé ninguna. Llevo viajando en turista. Como normalmente mucha gente pueda no creerlo, he traído unas cuantas tarjetas de embarque que he conservado desde hace 2 años o 3 años, desde hace 3 años, de la 2014, 2013 y 2012. Tengo tarjetas de embarque y billetes de tren o de avión que he conservado. Porque cuando viajamos en turista no se dice, y cuando a un diputado se le ocurre viajar en business, todo el mundo lo cuenta. Procuramos ser lo menos caros posible para el Parlamento. Y os voy a contar una cosa que tenéis que saber. El Parlamento negocia con las grandes compañías de avión precios de los billetes. Y en muchas ocasiones los billetes de los diputados en business son más baratos que lo que pagáis vosotros en turista. Porque el Parlamento compra miles de billetes de avión, miles de billetes a grandes compañías. Y las compañías les venden billetes en la clase que no venden normalmente. Normalmente Iberia vende antes los billetes de turista que no vende los de business. Luego lo que interesa a ella es sacar los billetes de business. Y le da igual el precio, porque compran tanta cantidad que les sale barato. Son billetes negociados. Y muchas veces, en las ocasiones, cuando aparece clase D, es un billete negociado, que yo ni por asomo podría conseguir. Es más, antes de que entrara en vigor el Estatuto del Diputado, yo compraba mis billetes de avión en una agencia de Logroño, porque me llegaba, con el dinero que tenía asignado, me llegaba. Pues que sepáis que eso tuve que dejar de hacerlo cuando entró en vigor ese estatuto, porque el precio del billete que tiene en la agencia del Parlamento no podía competir Viajes 2000 en la Gran Vía de Logroño, y tuve que dejar de comprarle los billetes a ellos.
Pues esto para que os hagáis una idea. Cuando yo compro mis billetes en turista me cuestan 30 euros más de lo que paga el Parlamento por ellos. Y tengo que pagarlos todas las semanas, si quiero viajar en turista, que lo sepáis. Porque esto no os lo va a contar ningún medio de comunicación. Y todo por una enmienda que se presentó hace 3 años a un informe que se votó como el que voté yo ayer. Ayer yo voté viajar otra vez en turista, lo volví a votar. Y volví a votar que se recortaran los gastos de oficina de los diputados europeos. Y también voté que se controlaran más esos gastos. Y a que ningún medio de comunicación hoy lo recoge. A que hoy no está el mundo recogiendo esa información. No, claro, porque no conviene. Como no conviene, no se saca. Pero hacer daño a la institución europea, sí. Eso sí que conviene. Entonces, como no es amarillo, no vende y no lo contamos. Bueno, pues que sepáis que esta diputada viaja en turista, aquí tenéis la prueba por si alguien quiere verla, que muchos de mis compañeros también viajan en turista, que algunos de ellos no viajan en business, y así lo han dicho, como Alejo Vidal Cuadras, que lo dijo en los medios de comunicación, y que él iba a dejar de viajar en business, es libre, él sabrá lo que hace, él también tiene una edad, y yo comprendo, y quiero que entendáis que los viajes, cuando se realizan 4 trayectos en avión todas las semanas durante años y años, no es como cuando uno va de vacaciones, y que cuando un diputado coge un avión a las 7 de la mañana y a las 11:30 tiene una reunión en Bruselas, no está de vacaciones. Eso quiero que también que lo sepáis. Y que cuando estaba embarazada he viajado en business, eso también es cierto, durante todo el embarazo, porque no se hacía nadie responsable de que yo tuviera trayectos en turista tantos y tan frecuentes durante un periodo de embarazo y a mi edad. Entonces nadie se hizo responsable y dije, pues yo no voy a ser la tonta del bote que pierda un hijo por enésima vez por hacer el tonto, ¿no? Bueno, pues esos meses sí que viajé en business, pero el resto no. Y bueno, como os digo, todo vino porque en la campaña de las elecciones portuguesas de hace 3 años, un diputado portugués quiso utilizar el Parlamento Europeo para hacer política nacional y presentó una enmienda. Los grupos parlamentarios, todos los demás, era un diputado comunista portugués, todos los demás grupos parlamentarios decidieron votarla en contra. No porque no queramos viajar en turista o en business, que ya la gente viajaba en turista entonces, no por eso, sino porque era inadmisible. Nosotros no decidimos cuánto nos dan para viajar. Y os digo que es un precio que marca el Parlamento a través de un acuerdo entre Consejo y Comisión. Entonces, no decidimos eso, pero se decidió votar en contra de esa enmienda para no darle un arma a un diputado portugués con respecto a los demás en la campaña de las portuguesas, de las elecciones nacionales portuguesas. Ese diputado, Paulo Portas, que ya ha fallecido porque estaba enfermo de cáncer de pulmón, puso como ejemplo, o sea, como exención a ese viaje, los diputados enfermos. O sea, que para él no era de aplicación. De hecho, en la prensa portuguesa, no lo sabréis porque no la seguís, pero en la prensa portuguesa aparecieron fotos del diputado después de presentar la enmienda viajando en business. O sea que aquí todo es un juego en el que algunos hemos sido los rehenes y otros habéis sido manipulados. Pero bueno. Esa enmienda no sirve de nada y los grupos políticos decidieron votar en contra para no darle esa cancha. Porque si no, ¿por qué todo el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Liberal, europeos y los euroescépticos, todos los partidos políticos, excepto los comunistas, van a votar a la vez? Pues porque se declara inadmisible. Y ahí os digo que había diputados de todos los grupos políticos y de todas las nacionalidades. Bien, como se vio que no se entendió en los medios de comunicación ni lo entendió la ciudadanía, en la segunda lectura de ese mismo presupuesto se votó a favor de business. Es en octubre de ese mismo año. A que ningún medio de comunicación sacó la noticia, a que nadie lo dijo, a que sigue circulando en la web, que yo también estoy en internet y yo también tengo un WhatsApp y también sé lo que circula por la red, a que sigue saliendo por la web aquella votación de abril de hace 3 años, a que nadie ha hablado de la de octubre de ese año, nadie ha hablado de la del año siguiente y nadie ha hablado de la votación que tuvimos ayer. Nadie, porque no interesa. Lo que interesa es desprestigiar al Parlamento. Bueno, pues si para desprestigiar al Parlamento hay que decir todo esto, pues en fin, hay apenas cuidado, vosotros sabréis lo que... Pero yo me informaría más. Y a raíz de esto, de esta información en la que yo me he visto involucrada, porque ya os digo que yo era una de las que estaban allí votando con todos mis compañeros, francamente yo me enteré de lo que habíamos hecho cuando por la noche empezó a sonar el teléfono y todo el mundo nos preguntaba que qué habíamos votado. Claro, todos mirábamos al responsable, mirábamos a Silva Garriga diciéndole, ¿qué hemos votado? ¿Qué ha pasado? Y nos decía, no, es una enmienda inadmisible, si todos los grupos han votado igual. ¿No os acordáis que todos los socialistas aquella misma tarde cambiaron la intención de voto? Todos nosotros también. Hombre, si a la gente... ¿Yo qué queréis que os diga? He viajado en turista muchísimo. Y he viajado en business también. Pero he viajado mucho más en turista. Y yo, francamente, de lo que espero de un avión es la puntualidad. Y lo que espero de un avión es que no se caiga. Como comprenderéis, el objetivo de mi vida no es estar sentada en una clase turista o en una clase business, no, me da igual. Es más, es que no le veo el encanto. Ahora, eso sí os digo, en Renfe sí que viajo siempre en preferente porque soy hija de ferroviario, y tengo derecho a hacerlo, y siempre lo hago.
menos cuando paga el Parlamento. Cuando paga el Parlamento, voy en turista también. Bien, eso es con respecto a lo que viajamos. En cuanto al sueldo, donde también se dicen muchas tonterías, os he traído mi nómina del mes pasado. Mi nómina del mes pasado, que viene el importe que gano, se descuenta el impuesto europeo y al final me quedan 6.200 euros al mes. Eso es lo que gana. Sí, un momento. Un momento, sí, escuchadme, ¿me vais a dejar terminar, por favor? ¿Podéis cerrar la puerta? ¿Podéis cerrar la puerta? Vamos a ver. Estáis hablando con una persona que ostenta un puesto de alta dirección. Si me vais a comparar con mi marido, que tiene un pequeño negocio en Logroño, claro, es muchísimo dinero. Pero si me vais a comparar con un puesto de alta dirección, es una cosa más que razonable, porque veréis, los puestos de alta dirección, que no son muchos en cada país, en cada región, vienen a tener un sueldo de entre 5 y 9.000 euros, depende. Los bancos, las multinacionales, las grandes compañías, pagan a sus ejecutivos, a sus puestos ejecutivos, sueldos de esa categoría. Hay personas lobistas que se sientan en mi despacho delante de mí que me duplican el sueldo a mí. Me lo duplican, que ganan más de 12 y 15.000 euros al mes. Y son personas que vienen a mí a pedirme el voto en una dirección u otra. O sea, yo ostento un puesto de alta dirección. Y los puestos de alta dirección son eso. Claro, como os digo, mi marido no puede compararse. Yo, incluso cuando yo tenía mi empresa y me dedicaba a trabajar como consultor medioambiental, tenía un sueldo de 2.600 euros al mes, que es lo que yo ganaba en mi empresa. 2.600. Tenía un buen sueldo porque tenía muchos clientes y trabajaba bastantes horas. Pero tengo una responsabilidad al ostentar un puesto de alta dirección. Y esos 6.200 euros que me pagan, yo vengo con ellos a España y pago mi seguridad social. Yo pago 953 euros al mes de seguridad social. Así que a eso, descontarle los 953 euros al mes. Y luego, con el resto del dinero, pago mis impuestos como todo hijo de vecino. Porque también se dicen muchas tonterías de que los eurodiputados no pagamos impuestos. No. Yo pago mi declaración del IRPF como todo hijo de vecino todos los años. Y me sale a pagar o me sale a devolver. Porque cuando he tenido a un marido en paro durante años y pagando una hipoteca, pues me he salido a devolver. Porque he pagado mucho más de lo que me correspondía. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que hay. Y lo demás, eso de que tengan que... Porque yo he oído decir que mis sueldos son 15.000 euros. Oiga, vamos a ver. Hay una cosa que se llama partida de secretariado que sirve para pagar el sueldo a las 3 personas que trabajan conmigo. Si esas 3 personas se pueden considerar parte de mi sueldo, pues en fin. Pero ellas tienen su trabajo y yo tengo el mío. Ellas trabajan en el despacho y yo trabajo como diputada. Pero ese dinero es de ellas. Vamos, ni cuenta corriente a mi nombre ni nada por el estilo. O sea que todo lo demás no es verdad. Aquí tenéis la nómina, por si queréis verla, para que lo tengáis claro, son 6.200 y aquí, ya os digo, 950, no sé si son 52 y 53, porque Montoro acaba de subir lo que tenemos, perdón, Montoro no, ¿ha sido Montoro? ¿Quién ha sido? El secretario de Estado para la Seguridad Social sí, ahora no me sale, bueno, que ya me acordaré. Acaba de subirnos los importes a la Seguridad Social, todos pagamos más desde hace 2 meses, bien, pues a mí también me han subido 50 euros de Seguridad Social. Pago como todo el mundo. Y este sueldo lo tienen todos los eurodiputados iguales, todos, los 951. Y para algunos, como los alemanes, es un sueldo muy corrientito, y para algunos, como los búlgaros o los holandeses, o los húngaros, es un sueldo altísimo. Porque si aquí os parece alto, imaginaos lo que es esto en un país como Bulgaria, donde el salario medio ronda los 500 euros. De todas formas, cualquier persona puede ser eurodiputado y tener esta responsabilidad. Yo os digo, yo no trabajo nunca 8 horas al día, ni tampoco tengo 40 horas semanales de trabajo. La alta responsabilidad también supone alta responsabilidad personal. Y yo trabajo todas... Esto se ha apagado. No se ha apagado. No se ha apagado, se ha acabado la batería. Bueno, os puedo seguir hablando más alto. Digo, la alta responsabilidad, los puestos de alta dirección también requieren responsabilidad personal. Y para que os hagáis una idea de cómo es esto. Yo di a luz el 15 de noviembre. El día 29 de noviembre estaba haciendo las maletas para Bruselas. Yo tuve 15 días para recuperarme. En cuanto que tuve el alta y pude viajar, porque los puntos del nacimiento de mi hija se curaron, yo estaba trabajando. Eso, desde luego, se paga. Porque en ningún sitio atan perros con longaniza, que sepáis, que cuando tienes este sueldo también tienes esa responsabilidad y tienes que renunciar a muchas cosas que también te gustan. En mi casa no existen los fines de semana. Aquí se trabaja de lunes a domingo todo el tiempo que sea necesario y siempre que te lo piden.
y nunca puedes decir que no. Y hay muchas veces que estás arrastrando horas de sueño, por eso te pagan, porque también te exigen. No penséis que esto te lo dan si no trabajas, porque si no trabajas te lo darán una legislatura, pero luego te mandan a tu casa con el trabajo, porque nadie da duros a 4 pesetas. Y también quiero deciros una cosa, ya que estamos en plan confidencias, si os he contado la nómina y os he contado lo que pago en la Seguridad Social, también os contaré una cosa que he comentado antes con el director y me ha dicho, sí, esto se tiene que saber, bueno, que sepáis. Cuando se recortó el salario aquí a los funcionarios españoles, nosotros votamos, pedimos que se nos recortara también el salario a los diputados europeos. Votamos y perdimos, porque nosotros, para empezar, no somos quienes decidimos sobre nuestro propio sueldo. Quien decide sobre nuestros sueldos es el Consejo y la Comisión. Como ellos no quisieron, porque además éramos muy pocos los que solicitamos, no, nada que ver, lo que se decidió por parte de algunos de nosotros fue destinar el mismo recorte que se practicó a los funcionarios, recortarnos nosotros el sueldo y destinarlo a una ONG. El 5% de mi sueldo, desde entonces, se recibe en una organización no gubernamental como es la Cocina Económica de Logroño, a la que contribuyo. También contribuyo a Ecos do Sur, que no sé si lo sabéis, pero es una página web, una ONG, que recoge dinero para pagar el dinero de las cuotas de las casas de personas que corren riesgo de desahucio. Y yo corro con los gastos de varias de estas familias en España que tienen peligro de perder su vivienda porque no tienen empleo y tienen hijos pequeños. Esto es lo que esta diputada cree que debe de hacer en conciencia y lo hace con gusto. Pero de todas maneras me gustaría que a la hora de criticar o escandalizaros por las cosas reflexionéis un poco sobre lo que os estoy contando. ¿Qué sería de un diputado que tuviera un sueldo ridículo? ¿Pensáis que alguna persona con capacidad se dedicaría a abandonar a su familia 4 días por semana para irse a Bruselas en clase turista, cobrar una miseria y que no estaría tentada de aceptar un soborno de cualquier persona que viniera a ofrecerle que votara en una dirección? ¿De verdad pensáis que el ser humano es tan digno y tan entero como para poder aguantar la presión? ¿De verdad lo pensáis? Pensando bien, porque eso es una de las cosas que conviene saber. Ya está. Otra pregunta. Buenos días. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué se hizo eurodiputado? Bueno, os puedo contar la historia de por qué yo estoy en el Parlamento Europeo. Lo agradezco, sí. Bien, ¿por qué estoy en el Parlamento Europeo? Vamos a ver, yo me licencié en Geografía y mi aspiración era ser como vosotros. Tengo vocación docente y yo quería ser una más. De hecho, preparé oposiciones. Quería ser una docente en un instituto, y la verdad es que también me gustaba mucho la geografía y decidí hacer algunos estudios de ordenación del territorio, del medio ambiente, de gestión de residuos y de sistemas de gestión ambiental en empresas. Y tuve la oportunidad de preparar secundaria y la primera vez que la preparé yo no gané la oposición. Cuando me llamaron de interina ya había montado la empresa y de hecho ya estaba involucrada, por eso no me fui de interina. Además me llamaron en una semana, estuve 3 años en paro, pero luego en una semana me llamaron de 2 sitios, una vez para ir a Benavente y otra vez para venir a Santo Domingo de la Calzada a suplir a un colega en Geografía e Historia. Bien, pues no, ya estaba trabajando en medio ambiente, estaba implementando sistemas de gestión medioambiental en bodega y estaba muy contenta. La verdad es que os digo que tenía un buen sueldo, tuvimos suerte, era un momento en el que el medio ambiente empezaba a chutar en La Rioja, había subvenciones, había mucho trabajo. Y después de 3 años de paro se agradecía tener trabajo. La verdad es que yo siempre, desde aquellos... vosotros no creo ni que hubierais nacido. En los años finales de los 80, principios de los 90, la ley de Felipe González en contra de los conciertos de los colegios privados me llevó a tener militancia política. Fue cuando yo, que era alumna de un colegio privado, bueno, concertado, riojano, que era las Agustinas, pensé que aquello era injusto, que si tenía que haber una educación subvencionada para todos, pues que tenía que haber todas las opciones y me decidí a militar políticamente en el Partido Popular. Pero lo había tenido muy abandonado, porque cuando me fui a la universidad, francamente, yo no quise la sede del Partido Popular en años, yo pagaba la cuota, pero nada más. Y cuando volví y tuve tiempo, porque estaba en el paro, pues volví al partido. Y una de las cosas, claro, organizaron el partido y José Ignacio Ceniceros, el actual presidente del Parlamento, era entonces mi secretario general de mi partido. Y me ofreció la posibilidad de llevar la Comisión de Medio Ambiente. Y llevando esa Comisión de Medio Ambiente,
pues uno de los años, o sea, cuando yo acabé el primer año, hice una cosa que me pareció de sentido común, que era un informe de actividad que habíamos hecho en nuestra comisión para que el secretario general lo supiera. Y le llamó mucho la atención porque nadie nos presentaba, yo no sé por qué. Entonces le llamó la atención. Y justo a las semanas después les pidieron el nombre de un candidato. Y él dijo, pues este. Y sonó el teléfono un día en mi empresa y me dijeron, el presidente quiere hablar contigo. Pues fui a la sede a hablar con el presidente. Y el presidente me dijo, ¿quieres ir al Parlamento Europeo de candidata? Y yo dije, muy bien. Me fui de allí, os prometo, entré en internet a ver qué era el Parlamento Europeo porque no tenía ni idea. Y así empezó la historia. De eso ya hace bastante, porque eso fue en el año 99. Y desde entonces, pues he pasado ya por muchos sitios. Dejé mi empresa porque mis socias no querían tener a un político como socio porque había que tratar con muchos empresarios y no consideraron que fuera conveniente que nadie supiera qué pensaba yo. Fijaos, creo que es injusto y absurdo, y sobre todo en democracia. Pero bueno, me retiré de la empresa y me fui al paro. Estuve todo un verano en el paro en el año 99 y luego el presidente Sanz me llamó para ser asesora durante un par de años, bueno, a la espera de entrar al Parlamento Europeo, que se produjo la entrada en enero de 2002. Y desde entonces allí estoy, elección tras elección. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando empezaste a ser eurodiputado? Pues muchísimas cosas. Yo, para que os hagáis una idea, el primer año estuve haciendo oír, ver y callar. Porque aquella casa no se parece a ninguna cosa, ni se parece a un parlamento como lo conocemos nosotros, regional o nacional, no se parece a un ayuntamiento, no se parece a nada. Es una casa completamente distinta, donde las formas de... Es un parlamento sajón. Nosotros estamos acostumbrados a un modo de trabajo de parlamento latino. Perdón, que no estoy dando la espalda. De parlamento latino, pero aquel es un parlamento sajón, donde hay lobbies, grupos de presión, que son grupos de información que buscan que te inclines hacia su posición, que es por lo que os decía, lo fácil que es que a un diputado que no esté satisfecho se le ofrezca algo. De hecho, allí es habitual. Hay muchos diputados, si entráis en la página del Parlamento, que veréis que tienen intereses, que hay compañías que les pagan sus vacaciones, o compañías que les pagan su visita al Gran Premio de Montecarlo. Estoy pensando en un diputado que le encanta el automovilismo y que hay una compañía farmacéutica que le paga sus campañas electorales y que le paga también la visita anual en el Premio de Montecarlo de automovilismo. Eso cuesta una pasta. Pero eso, como es público y se ha hecho público, es legal. Porque un parlamento sajón acepta eso. El parlamento sajón no tiene, digamos, no son diputados de grupos políticos fuertes, sino son personalidades que se presentan y son apoyadas por ciudadanos. Es muy distinto el sistema. Si no conocemos bien el sistema latino, ya como para complicarnos con el sistema sajón, pero convendría muy bien conocer los sistemas políticos que nos gobiernan para poder decidir si nos gustan o no y no nos manipule nadie, sino que seamos nosotros mismos los que decidimos. Pues bien, lo que más me llamó la atención fue todo. Desde palabras raras. Había una palabra que se repetía constantemente en los debates, que era comitología. ¿Alguien sabe lo que es comitología? ¿Alguien sabe? Esa palabra no existe, así que es imposible que la sepáis, se la han inventado allí. Ahí hay un lenguaje especial, un lenguaje que es una mezcla entre francés e inglés, una traducción al spanglish. Y la palabra comitología significa la forma de trabajar de un comité, que es la forma de trabajar de una comisión parlamentaria. Y cuando se refieren a la forma habitual de hacer las cosas, hablan de comitología. Bueno, pues esta pobre mujer que llegó allí apuntaba las palabras que no entendía, porque como esta había unas cuantas. Y preguntaba a mis colegas, y para que veáis el punto, para que veáis lo que es el ser humano, de mis colegas, mis propios colegas, muchos de ellos no sabían qué significaba la palabra y la utilizaban. Esto es un poco lo que somos todos a la hora de procurar salvarnos. Debe ser aburridísima la charla. Bien. Vale. Esther, paramos un instante y nos recolocamos. Sobre todo fue la forma de hablar, la forma de trabajar y el ritmo de vida. El ritmo de vida de un diputado europeo no es un ritmo de vida normal. El que trabaja, el que no trabaja, como en todas partes, ¿no? Habrá profesores de secundaria que no rascan bola, habrá, como hay alumnos que no rascan bola, quiero decir, pero eso es de todas partes. Quiero decir que cuando una persona es consciente de su trabajo y de sus obligaciones, las cumple. Bueno, pues el ritmo de un diputado europeo es de la marinera, porque, poneros en cuestión, son 3 noches por semana, 3 noches por semana fuera de casa, con un trabajo que te lleva desde las 8 de la mañana hasta por la noche después de cenar.
porque es así. O sea, hay comidas de trabajo, hay cenas de trabajo, y hay muchos días que te tienes que sentar a estudiar. Yo cuando llegué a Bruselas todos los días me dedicaba, cuando llegaba por la noche al hotel, me dedicaba entre 2 y 3 horas a leer papeles, a estudiar. Porque yo me tuve que estudiar todas las organizaciones comunes de mercado de todos los productos agrícolas. Empecé por la del plátano, que me acordaré siempre. Y yo decía, claro, los que se dedican a la Comisión de Asuntos Exteriores tienen suerte, porque todo el mundo tiene una idea de Oriente Medio. Pero la OCM del plátano, o te la estudias, no te la cuenta nadie. Y claro, había que estudiar para poder luego tomar partido con las negociaciones y sobre todo poder defender los intereses de los plataneros de Canarias, que en ese momento era mi obligación. Así que hubo que estudiar mucho, mucho, mucho. Yo lo recuerdo como una época parecidísima a la época de la oposición, más o menos lo mismo. Durante el día hacías la vida y por la noche a estudiar. Pues así estuve yo durante 1 año y medio aproximadamente paseándome por todas las organizaciones comunes de mercado de todos los productos y de la historia de la política agrícola común, que me la tuve que aprender, que yo no tenía ni idea de lo que era la política agrícola común, así que me imagino que vosotros tampoco lo sabéis. Ni para qué sirve, porque yo pensaba que era ayudas a los agricultores por la cara. Pero no, resulta que esas ayudas de la política agrícola común son para que los consumidores tengamos alimentos de calidad a precio razonable. Y ahí se aprenden muchas cosas. La verdad que para mí ha sido un honor y un privilegio ser diputada europea, no por el dinero, sinceramente. Ha sido más por lo que he aprendido y por las capacidades de desarrollo que me ha ofrecido el Parlamento Europeo. Porque entre otras cosas he tenido la mala suerte de tener un marido en paro durante bastantes años y me ha tocado sacar adelante a mi familia. ¿Y se ven muchos años como los diputados? Muchos más, ¿no? Pero por una cuestión de salud. Yo he dejado por el camino buenas costumbres como hacer deporte habitualmente, he dejado por el camino mucho sentido del oído que he perdido por las vibraciones del avión, he dejado mucho tiempo por el camino ratos de familia muy importantes a los que pues he estado, y desde que tengo una niña de 4 meses y medio pues estoy viendo crecer a mi hija por internet. Entonces esas cosas pues la verdad es que van haciendo mella. Me gustaría continuar esta legislatura, estoy a disposición del partido y sé que soy candidata por La Rioja y por mi partido, pero no sabemos cómo va a decidir el Partido Popular hacer la candidatura y no es responsabilidad mía, ni siquiera del presidente regional, es una responsabilidad que ostentan en Madrid y que ellos deciden. Y cuando uno está en un partido político, pues está a las duras y a las maduras, así que ahí habrá que esperar. Pero sí que me gustaría un poquito más, porque tengo un reto. Esta legislatura yo tenía 2 retos que he cumplido, la PAC y los derechos de plantación. Tenía un tercer reto que era conseguir financiación para promoción del vino dentro de la Unión Europea y estoy a punto de conseguirlo. Me quedan nada, 2 votaciones, una el lunes y otra el martes santo. Pero tengo un reto nuevo, tengo un reto que creo que es importante. Seguro que para La Rioja me sale otro, pero creo que hay un reto importante para España, que es la agricultura insular. Hay una región como Baleares que tiene un gran desarrollo en turismo, pero que tiene un potencial agrícola inmenso. Y que tiene un problema, no es considerada región ultraperiférica, porque no es ultraperiférica, pero es una región que está en una isla y la producción en las islas es muy dura y sale más caro. Y tengo ese reto, intentar conseguir una ventaja para ellos en la próxima legislatura y, de cara a la reforma de la política agrícola común, habrá que mantener desde luego el listón muy alto de la última negociación. He visto en los cartelitos que teníais ahí afuera en las propuestas una mejor política agrícola común. Pues me gustaría hablar con el que lo ha escrito porque me gustaría aclarar unos cuantos puntos sobre la política agrícola común y la reforma que hemos aprobado. Porque menos la remolacha, que nosotros queríamos que las cuotas del azúcar de remolacha se mantuvieran hasta 2020 y solo hemos conseguido mantenerlas hasta 2018. Digo, menos eso, hemos hecho pleno. Hemos conseguido todos los objetivos. Si conseguir todos los objetivos y mantener las ayudas no es suficiente en una época de recorte de crisis, y si una política agrícola común que sirve para que tengamos alimentos de calidad a precio razonable no nos parece suficiente, a mí me parece que la política agrícola común es la gran desconocida. Así que cuando queráis vengo y os lo explico bien. En campaña electoral no, que no se puede, pero después de la campaña electoral puedo venir un día y contaros qué es la política agrícola común de verdad. Ahora le preguntaremos del día a día de nuestra experiencia candidatos. Hola, buenos días, yo soy Laura. ¿Cree que los agricultores perciben lo que la Unión Europea hace? Los agricultores sí. Los agricultores saben perfectamente lo que nos jugamos en la política agrícola común. Yo a un agricultor no le tengo que explicar qué es la política agrícola común. Se lo saben de memoria, también como yo o mejor. A quien hay que explicárselo es al ciudadano que no tiene que ver con ella.
Y además los agricultores saben quién es la política agrícola común, tanto los que reciben ayudas directas como los que no las reciben, porque no todos los agricultores reciben ayudas. Los que las reciben porque todos los años tienen sus ayudas, pero también tienen un montón de obligaciones que cumplir. Y las obligaciones son tremendas. Para que os hagáis una idea, la producción agrícola y ganadera europea es la más exigente del mundo. Las normas más exigentes del mundo. Ninguno, ni Estados Unidos, ni Sudáfrica, ni Australia, nadie cumple con unas normas tan exigentes como los productores europeos. Por eso cuando coméis un producto europeo, coméis seguridad. Vale un poco más caro, es cierto, pero también luego querréis que todo el mundo tenga un salario digno y que todo el mundo cotice a la seguridad social y que todo el mundo tenga una pensión. Bueno, pues hay que ser corresponsable. No se puede pedir que el alimento sea más barato y a la vez pedirles cumplir con una serie de obligaciones que otros no cumplen. Porque, por ejemplo, la producción de cítricos en España o en toda la Unión Europea tiene prohibidos una lista de aproximadamente unas 50 sustancias que otros productores, como Marruecos, por ejemplo, utilizan. Claro, no producir con esas sustancias, no utilizar productos fitosanitarios supone ponerte más en riesgo y estar sometido a plagas que otros no están, perder parte de la cosecha o pagar productos más caros que son alternativos a esos principios activos prohibidos. Y eso encarece el producto. Por eso unas naranjas valen un precio y otras naranjas valen otro. No creáis que se está lucrando el productor de cítricos de Valencia. No. Y luego la calidad. Cuando tú compras un producto de calidad, compras un calibre, compras un aspecto y compras una frescura. Hay veces que abres una naranja y por dentro está seca. Claro, porque la recogieron cuando estaba verde, la metieron en una cámara, la tuvieron ahí un mes y te la venden cuando está naranja. Y se seca por dentro. No es que se seque, se quema. Eso es calidad, hay que pagarlo. Pues todas esas cosas son la política agrícola común. Miguel Ángel Mato, agricultor, también está interesado en esto. Yo le preguntaría que cómo va a quedar el tema de liberación de plantaciones en La Rioja. Si va a ser posible plantar dentro de lo que es denominación de origen Rioja, plantaciones de uva para vinos de mesa. Él quiere que le diga que no y no le digo. Los derechos de plantación, en la reforma de la OCM, de la Organización Común de Mercado del Vino del año 2008, se aprobó que se recortaran los derechos de plantación, del año 2008 he dicho, no, 2007, perdón, que se recortaran, que se acabara con los derechos de plantación en el año 2015. En 2015 iba a entrar una liberalización completa de las plantaciones, por eso dice plantar cualquier tipo de viñedo en la denominación. Eso va en contra de la política de calidad y eso lo que hubiera hecho es que todo el mundo pudiera plantar lo que quisiera y hubiéramos acabado con la gallina de los huevos de oro. Entonces, el sistema estaba ya aprobado que se acabara con él. Lo hemos transformado en otra cosa, lo hemos transformado en autorizaciones de plantación, con lo cual hemos conseguido lo que ellos buscaban, que se siga manteniendo ese control y que cualquiera no puede llegar plantando. Él estará contento, como están contentos los viticultores de toda Europa, con la reforma que hemos hecho y con la reforma que hemos aprobado. Reforma que por otra parte estará en vigor hasta el año 2030, a menos que ellos decidan otra cosa y soliciten antes una revisión. Pero bueno, de momento tienen estabilidad en el mercado para largo y esto les da una tranquilidad y una responsabilidad para la hora de hacer sus inversiones. Vale, continuamos con preguntas sobre la vida cotidiana. La primera es la porque todos los países equiparan con para evaluar, por ejemplo, la luz, el agua, los teléfonos, etc. Excepto una cosa, que es el sueldo de los españoles. ¿Por qué no se habla de eso? Bueno, pues no es verdad. No es verdad porque no está equiparado. ¿Queréis que os diga cuánto pago yo en el apartamento de Bruselas? Para que os hagáis una idea de los precios de Bruselas. A mí me recogen la basura 2 veces por semana, no todos los días. Y me la recogen en unas bolsas que tengo que comprar en el supermercado a precio de la comuna, porque son unas bolsas que vende la comuna. La comuna es una especie de trozo de ayuntamiento. Bueno, pues yo pago de gastos 50 euros al mes. 50 euros a la comuna. Más luego pago otros 60 euros a Belgacom por tener internet. Más luego la luz y la calefacción y el agua aparte, que esos me los cobran una vez al año. O sea que los precios no son iguales que nada, ¿a que no? Ni parecidos. Pago mucho más dinero yo aquí, en Bruselas, que lo que pago en Logroño por una casa en la que vivimos 3 personas. Los precios no son iguales. Es verdad que los precios en España han aumentado.
desde el año que entramos en la Unión Europea hasta ahora han subido. Pero también es verdad que los salarios también han ido incrementándose hasta que de repente llegó el momento de la crisis. Entonces, realmente casi todos siempre nos parece que a nosotros nos suben los precios y nos bajan el sueldo. Pero se está produciendo, y así lo dicen las estadísticas, una convergencia de precios en Europa y también de salarios. Y no pensemos que ganan tanto. Un alemán, por ejemplo, sí, pero daos cuenta que ahora en la Unión Europea tenemos a los búlgaros, a los rumanos, a los húngaros, a los checos, a los eslovacos, a los eslovenos, a los lituanos, a los estonios, a los polacos, a los croatas, a los chipriotas, griegos, portugueses, irlandeses. Todas esas nacionalidades que os he dicho ganan menos dinero que nosotros. Tienen un sueldo medio bastante más bajo que nosotros. Y tienen unos precios que van incrementándose año a año mucho más deprisa que los nuestros. Porque están sufriendo el efecto que nosotros sufrimos en los 80, en el 87, 88, 89, que fue el momento de incorporarnos a la Unión. A la vez, ellos están recibiendo ahora ayudas que nosotros recibimos en el pasado. Son los fondos de cohesión, que cuando llegaron a España hicieron maravillas hasta el año 92. Pero bueno, pues esto se trata de ir con una convergencia poco a poco. De todas formas, si os habéis fijado en una cosa, es que ya ni siquiera tenemos en España una convergencia de salarios. Si os habéis fijado, en España también hay una divergencia de lo que se gana en el norte a lo que se gana en el sur. Un trabajador agrario en el sur de España cobra un 30% menos que un trabajador agrario en La Rioja. Tiene un sueldo más bajo. Y el salario medio de un balear es bastante más alto que el salario medio de un canario. Eso también se está produciendo en España. Porque ya nos estamos, digamos, diluyendo un poco. Y para lo que tienen que buscar los gobiernos regionales es mejorar las condiciones de sus ciudadanos. Para eso están pensadas las autonomías. Por tanto, aquí cada uno que aguante su vela y su responsabilidad. Y Alicia Valda, agricultor en paro familiar hispano. Agricultor en paro. La situación de los últimos 55 años, estoy en el paro, el contexto social que está en el Estado, y un tipo de recursos para la situación social extendida de tantos años. Bueno, tiene 55 años. Ese es el mayor problema que tiene. Vamos a ver, en Europa, de cara a los próximos, a partir del año 2014 y hasta el 2020, se ha autorizado un fondo especial para jóvenes personas en paro. Entonces, de ese fondo, 3.500 millones vienen a España, son los fondos de garantía social, que servirán para jóvenes. Pero para mayores es el gran problema que tenemos en España. ¿Cómo vamos a recolocar a una generación que ha perdido su empleo y que lo tiene muy difícil? No tanto un agricultor, porque un agricultor de 55 años es posible que, como temporero, temporalmente vaya encontrando trabajo todos los años, cambiando de sector. Primero le tocará ir a la ciruela, luego le tocará ir al vino, luego le tocará ir a tal, o sea, a la uva, luego le tocará ir al cereal. Pero otras profesiones lo tienen mucho más complicado. Esto no es un asunto europeo. Lamentablemente, Europa no tiene una política, digamos, que aplica desde Bruselas. Lo que se hace es aplicarla a los Estados miembros. Lo que hace Europa es dar fondos. El Fondo Social Europeo está pensado para eso. Y es una decisión de los gobiernos nacional y regionales hacer esa política finalmente de empleo. Sinceramente, yo he tenido un marido en paro 3 años. ¿Y sabéis cómo hemos salido del paro? Con el autoempleo. Y yo estuve en paro 3 años y medio. ¿Y sabéis cómo salí del paro? Con el autoempleo. Al final, uno no puede dejar que las cosas sucedan, tiene que ser proactivo para que ocurran, ¿no? Pues eso es lo que yo le recomendaría a este hombre, que se pase muchas veces por la rutina del desempleo, pero a la vez que se pase por los sindicatos agrarios, porque ahí es donde están los agricultores que tienen posibilidad de darle empleo. Vale, el siguiente tema es uno de los que más nos preocupa a los que estamos aquí, educación y juventud. Adrián Gravina, auxiliar de conversación de este instituto, se preocupa por la enseñanza de una segunda lengua extranjera. Pues considerando que las familias españolas se van a enfrentar y competir en el futuro con ciudadanos europeos que podrán eventualmente hablar varios idiomas, ¿por qué la enseñanza de un segundo idioma
es optativo, quería saber eso. Y también quería saber por qué este carácter optativo se ha visto reforzado con las nuevas leyes que entrarán en vigor el año que viene, y el francés eventualmente y otros segundos idiomas podrán competir con talleres muy atractivos para los alumnos. Realmente es cierto que la enseñanza en idiomas es fundamental. De hecho, yo estoy aquí, creo, que porque presenté aquella memoria de actividad y porque hablaba inglés e italiano. Y entonces se pensó en una persona que hablara idiomas. Es fundamental. Un trabajo como el mío es condición sine qua non, pero sin embargo hay muchos diputados franceses que solo hablan francés o diputados italianos que solo hablan italiano, sobre todo diputados de más de 50 años. ¿Qué queréis que os diga? Vosotros mismos, todo lo que seáis capaces de echar a la mochila de vuestra experiencia os vendrá bien en algún momento de vuestra vida. Y no sabéis cuándo. No sabéis cuándo vais a necesitar saber italiano, como tampoco vais a necesitar saber cuándo vais a necesitar saber hacer integrales. Todo lo que llevéis en la mochila nunca viene mal. El saber no ocupa lugar y siempre viene bien. Pero es vuestra opción. Si queréis estudiar o no queréis estudiar, si queréis prepararos o no queréis prepararos, o si solo os preocupa pasar de curso. Pero es más importante saber y aprender que pasar de curso, pero es mi experiencia personal después de 44 años de vida. Cada uno tiene la suya. Todo lo que sepáis os vendrá bien. Con lo que él repite, sinceramente, la educación es un asunto que se decide en España. Nosotros no tenemos opinión en Bruselas sobre cuál es el sistema, más allá de las bases mínimas que se recogen en la directiva de PISA. Al margen de eso, cada uno aquí decide lo que los programas académicos van a recoger y el tipo de currículo que se va a diseñar para los alumnos. Eso no es un asunto europeo, como tampoco lo es el aborto, aunque oís en la campaña electoral el tema del aborto no es un tema europeo. Cada uno tiene libertad. Hay Estados miembros donde es libre, como Holanda, y hay sitios como Polonia donde se persigue y se lleva a juicio a quien lo practica. Por tanto, hay una libertad absoluta entre los Estados miembros en ese asunto. Y con respecto a eso, bueno, pues corresponde a las autoridades nacionales, a los políticos nacionales y regionales esa situación. Yo, sinceramente, aprendería todo lo que pudiera. Vale, para finalizar el Rodrigo, yo preguntaría precisamente. Hola, yo como madre siempre veo las noticias y es siempre la misma información, ¿no? La fuga de talentos. ¿Qué seguridad o qué soluciones nos están dando, nos brindan a nosotros como padres, ¿no? Para tener ese sosiego, sabiendo de que nuestros hijos cuando terminen el colegio de estudiar, pues van a tener un futuro en el trabajo, ¿no? Van a conseguir un trabajo para gratificar un poco todos esos años que ellos han venido esforzándose, para que los hijos no tengan que retirarse y marcharse a otros lugares. Bueno, egoístamente todos los padres queremos pensar que nuestros hijos van a encontrar o van a hacer su vida al lado nuestro, para no perderlos de vista. Eso lamentablemente cada vez va a ser menos así. Cada vez la gente se mueve más. Y si se fugan los cerebros es porque encuentran empleo, o buen empleo, o un mejor empleo en otro sitio. Y por eso se fugan, por eso se van. No es que se fuguen, bueno, se van a otro sitio. Antes, en los años 90, cuando nos quedábamos en paro, pues nos íbamos menos, algunos también se fueron. Colegas míos, compañeros míos de carrera, están dando clase de geografía física, tengo dos dando clase en dos universidades británicas. Bueno, pues la vida es así. Lo que yo creo es que hay que dar las condiciones para que aquí haya empleo y la gente que decida quedarse aquí pueda quedarse. Es duro, cuando uno renuncia a un empleo fuera, yo renuncié a un empleo en Madrid por venir a La Rioja a vivir, porque era mi ilusión. Y es duro, luego chuparte los años de desempleo aquí hasta que te buscas la vida, pero ¿quién dijo que la vida fuera fácil? Lo que yo creo que es obligación de los políticos es dar las condiciones para que haya emprendedores que creen empleo y para que haya empresas que den empleo. Pero a partir de ahí, creo que cada vez veremos a los hijos vivir más lejos y ir y venir. Y será una movilidad completa. Ya aquello de una persona encuentra un empleo y vive toda la vida de ese empleo, creo que pasó la historia. Y que nunca conoceremos más eso. Cambiaremos muchas veces de empleo y de sitio de trabajo y cambiaremos de empleo y de ciudad. Vale, pues muchas gracias. Teníamos más, pero se acabó el tiempo. Yo le voy a dar un resumen, después de este examen maratoniano, son unas chuletitas que me han pasado los alumnos, de unos partidos políticos que ellos han fundado. Aquí te entrego de parte de ellos sus propuestas políticas para que te lleves en la mochila, trabajito para Europa, para
subir nota. Muy bien, gracias. Bueno, y esto es todo. Y en nombre del grupo UPA doy gracias a todos vosotros y en especial a la eurodiputada de Rioja, por venir aquí, estar con nosotros, resolver las dudas de los ciudadanos que han podido preguntar y por hacernos sentir tan cercanos a ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Y todos estáis invitados, ¿no? Todos estáis invitados a poder ser eurodiputados. Solamente hay que presentarse a las elecciones. Cualquiera puede hacerlo, incluso sin hablar idiomas. Lo que me temo es que si no los habláis, no seréis elegidos.